yo soy Carolina Vanegas. Hoy vamos a hacer este módulo, la segunda clase del módulo de monumentos y antimonumentos, en esta clase que estamos haciendo con Manuel Agüel. Y bueno, esta clase va a estar dedicada, después de esta primera clase escrita, en donde estuvimos trabajando algunas líneas generales sobre los monumentos que ahora vamos a repasar brevemente. Vamos a hacer esta sobre los antimonumentos y también sus relaciones con los museos, ¿no? Y con estas nuevas formas de pensar la memoria, ¿no? En el espacio público y en espacios públicos como los museos. Bueno, para empezar entonces este brevísimo resumen con algunas líneas generales de estos tres ejes de trabajo que tuvimos en el primer módulo sobre, ¿no?, esta idea de cómo pensar el estudio de los monumentos conmemorativos, no pensando solamente en esa génesis probablemente de los monumentos, por lo menos en América Latina, que es del siglo XIX, sino pensar que estas son, ¿no?, como formas en que los nuevos monumentos igual tienen su significación. La primera tiene que ver entonces con el estudio de la iconografía y de siempre tener en cuenta esta cuestión de la imagen y la representación como sustitución, ¿no? Entonces, muchos de las dinámicas de la conmemoración van a estar, ¿no?, en que el sujeto sustituye al representado, pero para nosotros como historiadores o como analistas de la imagen, pensar siempre en este problema de pensar bien, ¿no?, cómo está representada su iconografía y qué sentidos, ¿no?, los autores de los monumentos, que no siempre son solamente los escultores, sino una serie de personas que trabajan con ellos, ¿no?, que eligen para representar esas personas. El segundo eje, dijimos entonces, es pensar siempre el lugar como constitutivo de la conmemoración, en el sentido de no es lo mismo poner una cosa en un lugar o en otro, sino que generalmente, y más en el siglo XIX, el espacio público es un espacio que está pleno de sentidos, ¿no? Son las primeras imágenes que van a salir al espacio público en un momento en donde no hay tanta publicidad, no hay tantos edificios enormes, sino que los monumentos van a ser, ¿no?, esas imágenes muy vistosas, ¿no?, y que van a ser también hitos urbanos, ¿no? Entonces, la conmemoración, los discursos van a estar en el espacio público, entonces es muy importante pensar esos lugares, qué significado tienen, ¿no? Y una tercera variable, ¿no?, para pensar los monumentos, que tiene que ver con el poder simbólico de los materiales. Entonces, ahí vamos a ver, o vimos, ¿no?, en la clase escrita, esta cuestión del mármol y el bronce, ¿no?, principalmente como materiales que, si bien tienen una tradición muy larga en la cultura occidental, para América Latina el mármol y el bronce son símbolos de modernidad técnica, ¿no? Y entonces esa moda que después vimos que se va a llamar estatuomanía en Europa, pero luego también en América Latina, esa estatuomanía tiene lugar en los centenarios de las independencias, principalmente, ¿no?, en la primera década del siglo XX. Entonces, una de las cuestiones fundamentales para pensar los monumentos, y ahora vamos a entrar a ver a pensar cómo surgió esta idea de los antimonumentos, es centrarse en la recepción, ¿no? En esta cuestión, y para tener presente, ¿no?, que las destrucciones y las apropiaciones de los monumentos no son algo de hoy, ¿no?, sino que desde su origen esto está incorporado y eso tiene que ver con estudio de la recepción. Entonces hay que buscar varias fuentes de distinto orden, ¿no? Muchas veces son iconográficas, pueden ser fotografías, pueden ser notas de prensa, ¿no?, pueden ser memorias, pueden ser los mismos textos oficiales, que a veces se hacían folletos enteros para pensar en los discursos, para publicar los discursos de inauguración de los monumentos, bueno, archivos, documentos públicos. Los monumentos en general tienen procesos larguísimos, ¿no?, muchas veces hasta 20 años de producción de una obra, porque eran obras complejas. La fundición en bronce era costosa, generalmente no se hizo en América Latina, sino hasta ya habían entrado
el 19, ¿no? No había fundiciones artísticas, en fin. Entonces, toda esa complejidad de la producción de los monumentos, en general, ¿no? Tenemos todo ese tipo de fuentes para pensarlas, pero también sobre cómo fueron recibidas, ¿no? Ahí todo el tiempo uno tiene que estar pensando que no necesariamente el hecho de que fuera hecha con un sentido, ¿no? Significa que ese sentido fuera apropiado o que no se modificara en el tiempo. Al revés, esa es su condición, modificarse todo el tiempo. Entonces, esa lógica monumental que vimos en la primera clase tiene un momento de auge, como decíamos, con la estatuomanía, y tiene un momento de quiebre muy importante que tiene que ver también con el quiebre de la lógica de la celebración de los grandes hombres y de la exacerbación del nacionalismo a través de los monumentos, que tiene que ver, por supuesto, con el régimen nazi. Y por eso no es extraño pensar o entender, ¿no?, que la génesis del antimonumento y en donde más se ha pensado este tipo de representación es en Alemania, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un brevísimo paso por uno de los antimonumentos emblemáticos, ¿no?, que es el Memorial de los Judíos Asesinados en Europa, que fue hecho en el 2005 después de largas controversias, incluso entre los mismos artistas, ¿no?, de cómo pensar. Finalmente lo hizo Peter Eisenman, que es un arquitecto, ¿no?, que había estado trabajando con un artista que se llama Richard Serra, y que en un momento, en su desacuerdo, se retiró, ¿no? Y entonces tiene esta forma que, como ustedes ven, es no figurativa. Aquí podemos ver ya como una de las principales características de los antimonumentos, que centralmente se oponen a esa verticalidad de los monumentos, a su triunfalismo, porque lo que intentan es apelar a la memoria, conmemorar y no dejar que se olviden hechos terribles de la humanidad, como fue, ¿no?, el genocidio de los judíos, el holocausto. Entonces, la idea es que tienen una profunda horizontalidad, y en este caso lo que ellos, en esta segunda imagen ustedes pueden ver, la idea es que la gente se interne y tenga una sensación, ¿no?, de estar atrapado en un lugar del que no puede salir, ¿no?, como en un laberinto. Entonces tienen esas estelas de diferentes alturas, ¿no? Y ahí, digamos, hay todo un discurso muy específico que, en todo caso, así como en los monumentos, es imposible controlar los sentidos que le pueden dar los espectadores, y si bien en un momento o puede haber espectadores que lo leen con algo de esto que estamos hablando, hay otros, y eso ha sido muy criticado, que van a este lugar y digamos que ha sido como cooptado también por el turismo, ¿no?, y se sientan en las estelas, se toman fotos, ¿no?, que se banaliza. Entonces ahí hay una cuestión que nosotros vamos a estar profundizando en esta clase y en la siguiente, que tiene que ver con las mediaciones, ¿no? Es decir, con la experiencia que no es solo contemporánea, aunque está exacerbada, ¿no?, de cómo registrar ese momento de memoria o ese momento de interactuar con el monumento, o en este caso con el antimonumento. Entonces, otro antimonumento muy emblemático y muy importante, y que nos sirve también para pensar esta cuestión de la verticalidad, ¿no? En el otro veíamos una estrategia de horizontalidad plena, y en esta, que es una columna que se llamó Monumento contra el Fascismo. Fíjense que aquí todavía no están los artistas, es de 1986, no están los artistas todavía planteando que están haciendo antimonumentos, aunque sí están pensando formas de controvertirlo, ¿no? Entonces ellos pusieron, Esther Schaller-Gertz y Jochen Herz hicieron esta columna, que era una columna que se hundía lentamente y que tenía este letrero que les puse acá en la esquina, ¿no?, para que la gente interactuara con la obra. Entonces les decía: invitamos a que unan sus nombres a los ciudadanos de Hamburgo y a los visitantes. Al hacerlo, nos comprometemos a permanecer vigilantes. A medida que más y más nombres cubran esta columna de plomo de 12 metros de altura, se irá hundiendo poco a poco en el suelo.
Un día habrá desaparecido por completo y el emplazamiento del monumento de Hamburgo contra el fascismo estará vacío. Al final, nosotros mismos podemos levantarnos contra la injusticia. Entonces, esta es una característica fundamental de lo de lo que después se va a caracterizar como monumento, ¿no? Ahí en la bibliografía tienen el texto de James Young, ¿no? Que es el que hace esta caracterización, y entonces acá lo que se plantea es como si fuera un monumento negativo, ¿no? Es una columna que es, bueno, una de las formas de conmemoración más que tienen, ¿no? Como una tradición histórica de toda la historia, digamos, occidental, y que se va hacia abajo, ¿no? Y entonces tiene que ver además con una cuestión que es fundamental en esta diferencia entre monumentos y antimonumentos, y es que el monumento espera a un espectador que reciba un discurso que está planteado, ¿no? Y aunque ya dijimos que no siempre se entiende de esa misma manera, está planteado para que el espectador escuche y aprenda. Tiene una idea pedagógica, pero también que no diga nada, que no lo conteste, simplemente que lo reciba, ¿sí? Los antimonumentos, al revés, ¿no? Está justamente invitando a la interacción. Y esa interacción, en todo caso, no implica, como sucedió con este monumento, que esa interacción fuera positiva. Entonces, muchas veces, aunque muchos adoptaron y tuvieron una solemnidad para poner su nombre, para sumarse, ¿no? Como individuos a un monumento contra el fascismo, hubo también mensajes fascistas, ¿sí? Y eso es un sentido que es imposible controlar, ¿no? Entonces, esta idea de que hay muchas voces interactuando con los monumentos y con los antimonumentos es inevitable, ¿no? Y hay un artista que es muy importante, que ha trabajado durante muchos años con esta idea de antimonumento. Les muestro acá una de sus obras más importantes, que es La Fuente de Ashcroft, ¿no? en Kassel, Alemania, y que él plantea directamente como un monumento negativo, ¿no? Pensando en esta cuestión de lo vertical, ¿no? y de cómo oponerse o cómo pensar justamente en que había la necesidad de hacer algo distinto, porque es una memoria, como decía, que no es triunfante, sino vergonzosa, pero que es necesario marcarla, ¿no? Y en la etimología de la palabra monumento en alemán, ¿no? Está esa idea de la marca y de advertir, la marca para la memoria. Entonces, lo que planteó Hoheisel con esta fuente, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y que fue destruida justamente porque había sido un regalo de la familia Ashcroft a Kassel, una familia judía, ¿no? Que fue asesinada, y que muchos años después, ¿no? Después de la caída del muro, no, fue antes de la caída del muro, en los años 80, ¿no? Empiezan a pensar de qué manera se puede recuperar esa memoria de esa fuente, y entonces él la reconstruye, pero dice, aquí no podemos hacer como que no pasó nada, sino que tenemos que mostrar, ¿no? Que lo que pasó fue algo terrible. Entonces él la reconstruye completa y abre un hueco del mismo tamaño, de 12 metros hacia abajo, y la entierra. Entonces lo que nosotros podemos ver contemporáneamente, si vamos a esta plaza, es la base de la fuente, y si uno se para enfrente, mira hacia abajo y ve, y además escucha, ¿no? Cómo cae el agua a ese gran vacío, ¿no? Entonces parte de la experiencia que buscaba Hoheisel con esta obra tiene que ver con eso, ¿no? Y fíjense en la semejanza, que no sé si habrá sido intencional o no, pero de que ese nivel de piso, teniendo algo hacia abajo, convierte ese piso al mismo tiempo en un pedestal en donde no están los grandes hombres, sino está el ciudadano que se tiene que hacer cargo de su pasado, ¿no? Básicamente este es el mensaje que tienen este tipo de obras, ¿sí? Entonces, retomando esto que hablábamos y ese texto que ustedes tienen, el de James Young, vamos a sintetizar un poco esta cuestión, ¿no? De los espacios memoriales contra monumento como un espacio memorial,
concebido para desafiar las premisas del monumento. Decíamos, contra su función didáctica, contra su tendencia a desplazar el pasado y contra la propensión autoritaria que convierte a los observadores en espectadores pasivos, ¿no? Entonces está esta idea que a veces se menciona como contramonumento, a veces se menciona como antimonumento, ojo, Heisel que lo mencionaba como monumento negativo. No son cosas distintas, simplemente formas en que se fueron nombrando en ese proceso de pensar formas que no fueran celebratorias, pero que permitieran hacer marcas en el espacio, ¿no? Marcas de memoria. Entonces, Heisel habla de que el monumento negativo simboliza la falta de sentido, ¿no? No pretende proveer un significado cerrado, sino abrir preguntas. Preguntas sobre si estos eventos que memorializa tienen sentido, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver sobre cómo los lugares en donde la gente se puede reunir pueden converger memorias que pueden ser incluso contradictorias, ¿no? Cómo cada persona atravesó momentos conflictivos de la historia y cómo esa posibilidad, eso que se perdió, se pierden los momentos antidemocráticos, que es la posibilidad de reunirse a conversar, a hablar, ¿no? Es volver a recuperar el espacio público justamente para eso, ¿no? Y entonces él propuso un antimonumento que era muy radical, ¿no? Y que por supuesto nunca se realizó, que fue la destrucción de la Puerta de Brandenburgo. Entonces cuando se hizo ese gran monumento que les mostraba el primero, ¿no? El del Holocausto, él dijo que era imposible y que la única forma de hacer un recordatorio de lo horrible, y ahí eso nos sirve un poco para cerrar esta parte que es un poco más general y teórica sobre la idea de los antimonumentos, que era esa idea de que si el gran monumento de Alemania era la Puerta de Brandenburgo, solamente ¿sí? lo que había hecho Alemania era tan vergonzoso que solamente podía simbolizarse con la destrucción de ese monumento, ¿no? Y lo que él quería era que hubiera una estela, era un proyecto, por supuesto, ¿no? Y lo que vamos a ver, y por eso lo menciono también, es que muchos de los antimonumentos a veces son proyectos y a veces son obras efímeras, son ideas que están en un momento, ¿no? En el espacio público o en espacios de exhibición, pero luego son permanentes. Y esa, digamos, sería otra de las características, no necesariamente, no excluyente, digamos, pero muchos de los antimonumentos son efímeros. Entonces, bueno, este artista es, les decía, muy importante tanto en la conceptualización del antimonumento como en la creación de varios. Ustedes lo pueden buscar, tienen una página, se pueden ver muchos de sus proyectos. Yo les mostré así una cosa muy sintética, pero además a mí me interesa mucho ese artista porque él ha estado mucho viajando por Latinoamérica y conversando, ¿no? En diferentes contextos y en diferentes momentos para pensar en los pasados vergonzosos de América Latina, ¿no? Y en el 2018 lo invitamos para un congreso que organizamos en el Museo Nacional de Colombia, y en ese momento había un proyecto en ese museo que a él le interesó mucho. Y se los voy a contar así brevemente. Era un proyecto, el Museo Nacional de Colombia tiene la característica de que en Colombia no se separó el Museo de Historia del Museo de Arte, sino que es un museo que reúne muchas cosas: arte, historia, arqueología y etnografía. Y dentro del proceso de la investigación que estaban haciendo la curaduría de etnografía del Museo Nacional de Colombia, estaba este proyecto, ¿no? que se realizó sobre una zona de Bogotá que fue derribada toda para hacer un parque, porque era una zona problemática, ¿no? Ustedes saben que en Colombia hay un desplazamiento interno bastante grande por la guerra, ¿no? Hay casi 6 millones de desplazados internos, y entonces hubo sectores de la ciudad de Bogotá que fueron, ¿no? Como en donde se concentraron algunas personas
que vienen, y en este caso, ¿no? Este lugar que se llamaba, o le decían la L o la calle del Bronx, que era un lugar, como dice ahí, ¿no? Un lugar estigmatizado y violento, desalojado por la alcaldía violentamente también, vamos a decir. Y todos esos jóvenes que estaban ahí fueron llevados a un instituto para la protección de la niñez y la juventud, que fue convocado al Museo Nacional para pensar en el pasado de ese lugar en donde ellos habían vivido, que era un lugar donde no entraba la policía y donde en realidad nadie sabía qué hacía, pero estaba totalmente estigmatizado como, ¿no?, un lugar de droga, de violencia, ¿no? Y entonces es interesante pensar, y Hoheisel, digamos, cuando vio este proyecto le interesó mucho, porque la idea de, esto fue un proceso muy largo, pero que en este momento, cuando estábamos haciendo el encuentro de antimonumentos, estaba en pleno desarrollo, y entonces eran los muchachos que habían salido, eran casi todos hombres, bueno, que habían salido de ese lugar y que empiezan a reconstruir ese lugar en donde ellos vivían en una maqueta. Entonces lo que hacía era que la gente que pasaba por el museo, mientras ellos hacían la maqueta, le iban contando al espectador cómo era ese lugar, en dónde estaba, ¿no? Muchos de ellos desplazados desde sus pueblos, desde muchos lugares, ese era su único lugar de pertenencia, ¿no? Y entonces hablaba de algo que Hoheisel le interesaba mucho y que además iba a presentar en ese seminario, que tenía que ver con otro concepto que él planteaba, que era el de la memoria aplastada. Es decir, cuando desde en una acción gubernamental, ¿no?, como esta, que es decir, bueno, esto es algo que nosotros no podemos solucionar, ¿no?, un problema social que no podemos solucionar, entonces lo vamos a borrar, ¿no? Entonces esa idea de la tabula rasa, de arrasar con algo que existe, y acá era como, de alguna manera, a través de procesos de memoria, tratar de vincular los ciudadanos, ¿no?, y los ciudadanos que están como reincorporándose a la sociedad, contando esa historia y qué era lo que pasaba ahí y cómo ellos sobrevivían, ¿no?, en ese contexto. Entonces, si a ustedes les interesa esto, después pueden ver, ahora no vamos a, ustedes pueden ver este video, ¿no? Las historias de la L, ensamblando un mundo en un modelo de escala. Tiene varios capítulos, pero en particular este es interesante porque muestra una cuestión metodológica, ¿no?, de cómo los investigadores del museo trabajaron con esta comunidad y cómo incorporaron la memoria de estos sujetos marginalizados al discurso del Museo Nacional, ¿no? Y también es una forma de entender el conflicto armado desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, muchos de ellos tienen este colectivo de Free Soul, también pueden ver el video de la canción, fíjense en la letra, ¿no? Es muy interesante cómo nombrarse, cómo incorporarse, y también que en el medio, en esa interacción, ¿no?, entre el etnógrafo y la idea de mostrar algo, ¿no?, porque el museo muchas veces tiene ese problema de que quiere incorporar nuevos discursos, pero no sabe cómo. Entonces, ¿cómo los genera? Los tiene que generar con la comunidad. Entonces, todo este proceso se los muestro no solamente en relación con esta idea de la historia arrasada o borrada de Hoheisel, que vamos a volver a eso, sino también para pensar el museo, ¿no?, como una alternativa de ampliar ciertos discursos, porque permite de una manera distinta al espacio público, en donde uno no puede llenar de letreros, ¿no?, como que controlar o tratar de abrir espacios, ¿no? El reto contemporáneo de los museos es abrir espacios para el diálogo. Y muchas veces, y bueno, hay una investigadora que se llama Claire Bishop, ¿no?, que habla sobre esta idea de el artista como activador de ese discurso. Entonces no es que hace la obra sola, es casi como un artista, como un etnógrafo, que no hace la obra pero la hace en conjunto, o simplemente su trabajo es activar un discurso
para que emerja la memoria, ¿no? Y este aspecto es el que le interesa a Hoheisel. Entonces, este pasado conflictivo, ¿no? Tienen los monumentos también una vía y que tiene que ver con la justicia, ¿no? Entonces, en Colombia, ¿no? Que se vivieron muchos años de guerra, justamente dentro de los procesos de justicia transicional, que, bueno, acá les pongo brevemente una definición para quienes no la conocen, no conocen este concepto, es la idea de, es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos, ¿no? Y el objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. Este es como concepto internacional. Y dentro de las reparaciones simbólicas de la justicia transicional está esta idea, primero, ¿no? De reconocimiento de las víctimas, segundo, de recordar la verdad de los hechos victimizantes, tercero, de pedir perdón y asumir la responsabilidad por parte de los victimarios. Entonces, esta idea que con los antimonumentos se volvió algo muy complejo y que se discutió mucho, ¿no? Sobre la imposibilidad del arte ante el horror de la guerra, ¿no? Y al mismo tiempo esta idea de Rancière de la dialéctica entre la inadmisibilidad del arte y la necesidad del arte, ¿no? Entonces eso, digamos, como transferido a muchos contextos en donde se está trabajando con la justicia transicional, pero bueno, nosotros nos dedicamos más a América Latina y ustedes van a ver parte de esto en el texto de Robin Greeley que está ahí en la bibliografía, ¿no? Ver cómo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se discute y se reconoce ese potencial que tiene, ¿no? La memorialización para ayudar a construir la democracia, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera, ¿no? Diferentes actores, y ahí, por supuesto, las personas que trabajan, no necesariamente los historiadores del arte, pero sí a todas las personas que trabajan con imagen, ¿no? Es necesario como entrar un poco en entender, en buscar, ¿no? Herramientas para contribuir a estos procesos de memoria con las comunidades. Entonces aquí estamos hablando de algo muy distinto, de algo que se tiene como un ideal, ¿no? De un artista solitario, genio e inspirado, ¿no? Que decide hacer una obra de arte que significa muchas cosas o lo que el comitente decide para una comunidad, sino la idea de que el arte es puede ser una vía para decir, para recordar, ¿no? En comunidad, para encontrar formas también de recordar, ¿no? Porque los hechos traumáticos tienen en ese sentido otro de las grandes dificultades, que es cómo se pone eso en palabras, ¿no? Y cómo la única forma de curar muchas de esas heridas, o por lo menos entender qué pasó muchas veces, tiene que ver con los diálogos, pero también con que quede una marca, con que quede algo en imagen que te permita después contarlo a otros, ¿no? Y ahí, digamos, estaría como la clave y el sentido que se le está dando, ¿no? a la idea de incorporar los discursos artísticos a la memoria de la justicia transicional. Entonces acá yo les muestro uno de esos primeros ejemplos que fue muy controversial, pero también muy interesante para pensar cómo esto no era un proceso sencillo, ¿no? Este monumento en memoria a la masacre de las Brisas, ¿no? Que fue una masacre que se realizó por parte de los paramilitares en Colombia, ¿no? Asesinaron a 12 campesinos y desplazaron 300 personas de este pueblo. Y bueno, 13 años después, cuando se da todo el proceso dentro de la Ley de Justicia y Paz, entonces una de las cosas, aparte de la reparación económica, del pedido de perdón, lo que tenemos ahí, y pusimos en la diapositiva anterior, estaba esta idea de hacer un monumento para marcar ese lugar. Y esa comunidad
ellos decidieron hacer este monumento, que es un campesino, ¿no? Que está sobre un burrito, que es uno de los animales que se usa en ese momento, en ese territorio, ¿no? Para trabajar la tierra y para desplazarse. Y entonces fue muy controversial porque estaban no solamente los nombres de las víctimas, sino también el nombre del perpetrador. Entonces, por supuesto, esto fue algo terrible, muy producto, digamos, del inicio de una idea, ¿no? De que como que se planteaba con esto el problema de, bueno, podemos pensar en acciones reparativas o del arte o del monumento como una acción reparativa, pero también necesitamos más herramientas para saber cómo se va a hacer esa acción y si eso significa algo para alguien. Y bueno, entonces esto fue muy discutido. Junto a esto se hizo un lugar que se llamó el Kiosco de la Memoria y que tenía un sentido completamente distinto, ¿no? En él entonces tenía este kiosco, que es una construcción que es como las construcciones que se hacen en ese territorio, que tiene 12 pilares, y en cada uno de esos pilares están las imágenes, los rostros de las víctimas, ¿no? Estaba ahí, no había el nombre del perpetrador, sino un lugar de encuentro. Y este creo que es fundamental porque, por esto que les decía, ¿no? Sobre la idea de cómo en muchos de estos, y vamos a llamarles antimonumentos, ¿no? Que es crear un lugar de encuentro, de memoria, ¿no? Y sí, para estas personas que vivían en este territorio, que no podían encontrarse más de 2 o 3 personas porque ya estaban en peligro, parte de la reparación tenía que ver con que ellos estaban custodiados y podían reunirse para hablar, ¿no? Entonces es como todo un proceso que era complejo y que se hicieron, digamos, hay muchas actividades adentro. Entonces, muchos de los antimonumentos que se están haciendo tienen que ver con crear espacios en donde la comunidad se reúna y haga diferentes cosas. Una de las cosas que se hicieron acá fue, por ejemplo, esto que les estoy mostrando a la derecha, que eran los dibujos para hacer memoria. Entonces, de las conversaciones, de tratar de pensar o de entender qué era lo que había pasado, ¿no? Algunos de ellos empezaron a dibujar y entonces a través de esos dibujos pudieron entender también algunos de estos procesos. Fíjense acá, está llevando un cadáver, pero también se llevaban así a los enfermos, ¿no? Por este territorio que es complejo, ¿no? Y con muy pocos recursos, pero esto se convirtió en un icono de la muerte y de la guerra en Colombia, ¿no? Y otra de las cosas que pasó en este territorio y que tiene que ver con todo este proceso que se empezó a desarrollar ahí, que fue de las tejedoras de Mampuján, que provino, ¿no? De esta religiosa estadounidense, Teresa Heiser, que venía de trabajar con víctimas del Salvador y les enseñó a las mujeres de Mampuján esta técnica de costura que se llama quilting, ¿no? Y entonces, pero el centro del asunto era, más allá de la técnica, que por supuesto es muy interesante y posible, digamos, no es costosa, pero lo que permitía era reunir, ¿no? Y mientras se cosía, se hablaba, ¿no? Y entonces apareció todo este universo de memorias de las mujeres, que tiene algo también en términos de imagen muy interesante, porque estos tejidos, después ustedes pueden googlear y mirar varios de estos, que hay muchas cosas de sus exhibiciones, han sido reconocidas por Naciones Unidas y ganaron un Premio Nacional de Paz en el 2015, pero decía, ¿no? Como una imagen que es colorida, que tiene, que parece algo muy alegre, ¿no? Artesanal, ¿no? Tiene esta cuestión así, pero entonces cuando uno se acerca, entonces lo que empieza a ver es una masacre, unas casas, unas personas huyendo, ¿no? Como toda esa caracterización de esa memoria difícil que, como yo les decía, y ahí todavía seguimos hablando de monumentos, ¿no?
que es mostrar, ¿no? A través de esto, crear un instrumento, crear un dispositivo que permita contarle a otros lo que pasó. Primero, entender qué pasó, muchas veces, como decíamos, o construir entre todas una memoria colectiva de, no, yo pasaba por aquí y entraron y se oyó algo, no, yo estaba acá y en realidad llegaron por tal lado. Hay muchos de los procesos que se han trabajado, incluso con la Comisión de la Verdad, ¿no? Después del proceso de paz con las FARC, que se creó esta Justicia Especial para la Paz, y sobre todo esta institución que era la Comisión de la Verdad, en donde todos estos procesos fueron fundamentales, ¿no? Y entonces ahí, como les decía, seguimos hablando de monumentos y sobre todo de tratar de entender, ¿no? Otras formas de la memoria que no son un pedestal con una figura arriba, aunque sea el lugar común como que nos construía en el siglo XIX, por eso también vimos en esa clase pasada, en esa clase escrita, cómo se construyó toda esa idea, porque la idea de lo antimonumental no solamente tiene que ver con contestar un monumento, sino también con crear otras estrategias de memoria que son antimonumentales por definición, ¿no? Entonces acá vamos a ver esto que une un poco esta cuestión que hablábamos sobre los antimonumentos, sobre los museos, sobre las estrategias de memoria, y es esto que es el Museo Itinerante de la Memoria y de la Identidad de los Montes de María. Aquí estamos hablando todavía de ese mismo territorio, ¿no? Que queda en el norte de Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué fue esto? Es una plataforma de reparación simbólica donde se recupera la voz pública y política de las comunidades afectadas por el conflicto armado en ese territorio que hablábamos, en el Caribe, que es itinerante y participativo, ¿no? Entonces acá estamos de nuevo como confrontando un poco de estas ideas más fijas sobre el museo como algo fijo. Este es un museo que se mueve, este es un museo itinerante, ¿no? Va cambiando de sede y bueno, recientemente después de pasar por muchos lugares de Colombia, llegó al Museo Nacional, entonces dio una vuelta, digamos, de reconocimiento de otras formas de memoria, ¿no? Y sobre todo participativo, ¿no? Entonces esta idea que nosotros decíamos sobre, bueno, cómo conmemorar el conflicto, cómo pensar estas acciones reparativas y sobre todo las víctimas, ¿no? Entonces, porque además son tantas en el caso de Colombia, ¿no? Fíjense que de este árbol de la vida que está en el centro de este museo itinerante, cuelgan 1.400 hojas con los nombres de las víctimas, pero nosotros sabemos, ¿no? Justamente por el informe de la Comisión de la Verdad, que las víctimas son muchas más y que lamentablemente después del acuerdo de paz siguieron pasando, hubo mucha persecución y muchos asesinatos y que, bueno, ya tienen que actualizar. Y es terrible, ¿no? Porque se convierte también en una cuestión de números, ¿no? De números de víctimas y que, como se sabe bien, ¿no? Es más la necesidad de un reconocimiento de los crímenes de Estado, ¿no? Y que todos los procesos de memoria, y más en el caso de Colombia, que es producto de 60 años de guerra, ¿no? Que no va a ser un proceso rápido, ¿no? Y que estas acciones que yo les estoy mostrando, una entre muchas, ¿no? Van a tomar un tiempo bastante largo. Entonces aquí me gustaría recuperar esta idea del texto de Elizabeth Gelin sobre los trabajos de la memoria, sobre esto que les decía de que ella dice, ¿no? La memoria no existe si no se expresa en una producción material. Hay que construir elementos donde la memoria se plasme, la necesidad de soportes, marcas, lugares físicos que evoquen concretamente el pasado, ¿no? Entonces estamos en eso, aunque ella no habla específicamente en este texto sobre antimonumentos, está pensando más bien en estos soportes de la memoria y en esta necesidad, ¿no? de
de crear una marca, que para mí es, digamos, una cuestión muy interesante, justamente por lo que les decía sobre esta idea histórica y etimológica del monumento como marca. Entonces, les muestro otra acción que vamos a llamar antimonumental, una acción de duelo de una de las artistas más importantes de Colombia, que es Doris Salcedo. Doris Salcedo ha trabajado desde hace muchos años con los procesos de memoria, pero en general en obras que eran para ser exhibidas dentro de los museos, ¿no? Pero hace unos años empezó, en realidad desde comienzos de los 2000, empezó a pensar en obras para el espacio público, y una de ellas es esta, que tiene todas las características. Vamos a volver sobre esto, ¿no? Fíjense, estamos acá en la plaza principal de Bogotá, la plaza cívica, la plaza de Bolívar. Se ve ahí una obra en el centro que está muy pequeñita, es una obra pequeña que lo van a recuperar de la clase 1, el monumento a Simón Bolívar de 1846, que fue el primer monumento de Bolívar en el mundo. Es una obra que no fue hecha en realidad para el espacio público, pero que al llegar a Bogotá quedó ahí y está hasta hoy ahí, ¿no? Tiene una fuerza muy importante. Pero esa gran plaza, entonces, que es como el lugar de la reunión de los poderes cívicos, ¿no? Está la Casa de Nariño, está la Alcaldía de Bogotá, está la Iglesia y el Palacio de Justicia, ¿no? Una típica conformación hispanoamericana de capital latinoamericana. Y entonces en la Plaza de Bolívar ella decidió hacer una acción contramonumental participativa, en donde se hizo una cuadrícula sobre el piso. Ahí entonces estamos hablando de esta idea de lo horizontal, y prender 25.000 velas, ¿no? Como un acto de repudio al asesinato de 11 diputados del Valle del Cauca, ¿no? Y que fue muy interesante como acción de memoria y colectiva, en el sentido de que ella no habló con cada una de las personas que participó, sino que iba sumando, digamos, se hablaban entre una persona y otra, ¿no? Entonces se iba recorriendo ese largo camino y se iban prendiendo. La gente decía, bueno, hay que prender la vela, y en realidad cada una de esas velas, ¿no? Empezaba a simbolizar ya una vida, ¿no? Como impedir que se apague la vida, o empezar a hacer una acción de duelo, hacer ritos que son los que conforman de alguna manera la memoria colectiva, ¿no? Ella ha hecho varias intervenciones, aquí les muestro otra, que se llamó Sumando Ausencias, y que tiene ese mismo sentido de una memoria colectiva, ¿no? Y la idea con esta era que la gente escribía, había un listado de víctimas, ¿no? Que eran escritos con unas plantillas, ¿no? Por las personas que se iban acercando, y luego se sentaban a unir hasta que se cubrió completamente la plaza, ¿no? Con estos nombres. Entonces, pero estas eran acciones, como decíamos, efímeras, ¿no? Que intentaban como apelar a la comunidad, a la memoria, y también crear como imágenes muy impactantes, ¿no? O sea, esta gran plaza toda llena de velas o toda blanca, ¿no? Era una forma de llamar la atención y decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Esta fue la realizó después de que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, y se hizo un plebiscito al que ganó el no, como no aceptación del acuerdo de paz, ¿no? Entonces también se tiene esta complejidad de cómo el arte empieza a involucrarse cada vez más, o es susceptible de involucrarse en cuestiones que tienen que ver con esos presentes complejos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, después de el acuerdo de paz, y pensando en esto que yo les hablaba sobre la justicia transicional y todo este marco jurídico, una de las cosas que están ahí planteadas es
que con las armas depuestas por las FARC se iban a hacer 3 monumentos. Uno en Cuba, que fue el Estado garante, otro en Naciones Unidas y otro en Colombia. Se hizo solamente este, fíjense, que fue el que se hizo en Bogotá, y entonces no se hizo un concurso, sino que el presidente de la República, que firmó el acuerdo de paz, Juan Manuel Santos, designó a Doris Salcedo como autora del monumento. Entonces ella decidió hacer con eso, crear un molde a partir de láminas de metal martilladas por un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto. De violencia sexual, además, por parte de todos los actores armados. Ustedes, como saben, ¿no? El conflicto, y ya hemos mencionado en los ejemplos anteriores, ¿no? Está no solamente el ejército y la guerrilla, sino también los paramilitares. Entonces es un contexto que es bastante complejo y en donde uno de los crímenes, ¿no? que reconoció esta Justicia Especial para Paz tenía que ver con eso. Entonces ella decidió, y ahora después ustedes van a poder ver un video, ¿no? De ese proceso, porque, bueno, con las imágenes realmente no es suficiente. En este piso yacen 37 toneladas de armas que fueron entregadas por las FARC dentro del acuerdo de paz. Aquí hay 1.288 tabletas de diferentes características. La típica es de 60 centímetros por 60 centímetros y de 6 milímetros de espesor. Cada pieza de estas pesa aproximadamente 40 kilogramos. Bueno, las piezas se realizaron a través de un proceso de moldeo. Para esto se utilizó un material blando. Posteriormente ese material fue llevado al estudio del artista, fue conformado en tabletas y esos moldes fueron trasladados a las bases de Indumil y el acero de las armas fundido se colaba dentro de estos moldes y producía las tabletas que ustedes pueden ver hoy. Y eso conforma el piso de fragmentos, que son en total 1.288 tabletas. Fragmentos delimita un lugar de memoria. Es un lugar vacío, es un lugar silencioso, porque la guerra nos dejó silencio y la guerra nos dejó ausencia y nos dejó vacío. Demarca un espacio desde el cual podemos pensar, demarca un espacio desde el cual podemos reflexionar y recordar lo que nos ocurrió. Las armas entonces se conforman como el piso, la base o el fundamento sobre el cual podemos nosotros ejercer nuestra acción de memoria. He invitado a víctimas de violencia sexual de diferentes actores armados, de las FARC, de las AUC, del Ejército Nacional, y que estas víctimas le den forma, martillando este piso, que forjen una nueva realidad. Al forjar este metal, ellas forjen una nueva realidad. Están contando historia, están haciendo historia aquellos seres
a quienes nunca se escuchó. Eso es lo más horrible que puede pasar dentro de una guerra, es usar como a la mujer como un objeto y usarla como un triunfo, como herir al adversario con las mujeres, como si uno fuera un trofeo de guerra y las mujeres no somos trofeos. Cuando me pasó me sentí como en un cubo de cristal, completamente, cuando uno grita y cuando uno patalea y que nadie lo escucha. Cuando yo fui víctima, decidí quedarme callada por tanto tiempo. Yo fui víctima durante casi 6 años, 3, 5, 6 años, de la misma persona. Toda la vida ya uno queda en ese pensamiento, ya cuando hablan de violación uno sabe cómo es, porque ya uno ha pasado en eso. Las armas significa que le hacen mucho daño a uno. Tener un arma, dice uno, se siente uno guapo. Yo no sé cuántas armas habrán en Colombia. Le voy a poner de 1 a 1 millón. Que se quemen 800 porque yo aspiro que queden solamente 200. En mis sumas locas es un logro grande. La fundición de arma a mí me trae como una satisfacción. O sea, ¿por qué? Porque si en este país no hubiera armas, no hubiera tantos muertos. La idea de ella entonces fue crear este espacio que se llama Fragmentos, se llama Espacio de Arte y Memoria, y entonces tú entras a una casa que está en el centro de la ciudad de Bogotá, muy cerca de la Plaza de Bolívar, ¿no? Y entonces con esas láminas martilladas, ¿no? De las que se hicieron esos moldes, a partir del trabajo con las mujeres, con este grupo de mujeres, entonces hicieron esos moldes y se cubrió el piso de este espacio de memoria. Entonces lo que planteaba Doris Salcedo es que la idea era, ¿no? Primero, fíjense en la teoría del antimonumento, y es que para ella es muy importante esta idea de la horizontalidad, ¿no? O sea, formalmente, si lo vamos a pensar en términos, ¿no? De la historia del arte y del análisis de las imágenes, esta cuestión que hemos hablado en toda la clase sobre lo vertical y lo horizontal es muy claro, es un piso. Conceptualmente, entonces ella planteaba que era pararse sobre una nueva realidad, ¿sí? Y aquí vamos con lo que dijimos al inicio, ¿no? El hecho de que ella haya pensado, incluso trabajado con la comunidad para hacer esta obra, no quiere decir que eso fuera ni bien recibido ni entendido exactamente de la manera en que ella lo proponía, ¿no? Y fue muy interesante también porque una de las cosas sobre las que ella insistía era en que eso era un contramonumento, ¿no? Y en realidad, bueno, eso no le interesaba a nadie, le interesa al mundo del arte cómo llamarlo. Para la gente es el monumento con las armas de las FARC, en fin. Ahora, esta cuestión sobre que no se quedara con un solo discurso hizo que ella creara o que se pensara en un lugar donde entraran otros discursos. Entonces lo que entras y ves, hay 2 salas de exposiciones y hay una sala en donde te sientas y ves un video, el video que van a ver a continuación, ¿no? En donde se explica cómo fue todo el proceso de creación de la pieza. Y la idea es que en las otras salas se hace convocatoria general, el museo depende, este espacio de memoria depende del Museo Nacional de Colombia, entonces desde el Ministerio de Cultura, específicamente desde el museo, se hacen convocatorias para que los artistas que trabajan con temas de memoria, con temas, ¿no? sobre el conflicto armado, y no solamente colombianos, sino en general, puedan exhibir ahí. Y entonces ella lo que dice es, bueno, yo lo que quiero es crear un espacio para que otros discursos entren y no solamente este. Entonces sería era una forma de que el monumento
se mantuviera en movimiento, ¿no? Que siguiera. Y lo otro, que es una forma de mantenerlo no permanente, ¿no? Que era una de las cuestiones, es que eso no se sabe si va a seguir o no, porque depende, por supuesto, de quienes lo administran, pero lo que ella plantea, y lo van a ver ahí en el video, es que el término de duración de esta obra son exactamente los años que duró la guerra, ¿no? Entonces la idea es que en 60 años ya no haya más este monumento. Veremos qué pasa, ¿no? Eso es imposible de saber, pero es lo que ella planteaba, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a ver el video, fragmentos para que entiendan un poco mejor y vean sobre todo este proceso que fue muy interesante. Entonces, bueno, para cerrar podemos considerar, ¿no? Esta cuestión, retomando lo que decíamos al principio, las relaciones entre monumento y antimonumento. Pensar entonces que el antimonumento contra monumento, esta cuestión iconográfica de la que hemos hablado, bueno, va hacia otro lugar, ¿no? Decíamos que no es triunfalista, que no pretende sustituir, aunque muchas veces lo puede hacer, pero que intenta representar la ausencia. Pretende recuperar hechos dolorosos y en ese sentido, como decíamos con Hoheisel, tratar de buscar, ¿no? Como algo que formalmente pueda interpretarse, ¿no? Como una memoria que es en realidad vergonzosa pero necesaria, ¿no? El segundo aspecto creo que se mantiene con la misma intensidad, ¿no? La idea de que para entender un antimonumento es muy importante pensar, ¿no? En el valor simbólico que tiene el lugar, ¿no? Y eso, digamos, es algo para que ustedes consideren en el trabajo que van a hacer, ¿no? Para esta clase, ¿no? De pensar siempre esa variable y no darla por sentada, ¿no? Entonces, si eligen una obra contemporánea o una intervención en un lugar, piensen en esa historicidad de ese lugar, ¿no? Y que eso tiene un sentido particular o puede pensarse muchas veces, ¿no? Como algo necesario para entenderlo. En el tercer lugar, esto que hablábamos sobre el lugar del espectador, ¿no? Decíamos, el monumento se espera un espectador contemplativo, no quiere decir que lo sea, como vamos a ver en la próxima clase, y en el contramonumento un espectador activo que participe, no solamente en entenderlo, en significarlo, sino muchas veces en concebirlo y en construirlo, ¿no? Y otra cosa que podríamos decir que se mantiene es la cuestión del poder simbólico de los materiales, ¿no? Entonces, lo que necesitamos entender ahora, bueno, si nos vamos aquí muy cerca a esto que acabamos de hablar sobre fragmentos, ¿no? Que, por supuesto, el monumento tiene sentido porque está hecho con las armas, ¿no? Y ahí, digamos, fue como, es uno de los aspectos que no pueden darse por sentado, ¿no? Porque justamente en su fragilidad, en su dureza, ¿no? En su propio sentido como materiales, nos dan un eje de interpretación de las obras, ¿no? Y esta cuestión que atraviesa absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que se trabaja en el espacio público, que decíamos es esta cuestión de la recepción, ¿no? Y lo que vamos a ver en la próxima clase, que es esta necesidad de historizar, de entender la historicidad de las destrucciones y las apropiaciones, ¿no? De pensar que no solamente el monumento del siglo XIX fue algo fijo y estable, que se mantuvo sin contestación hasta ahora, nosotros contemporáneos que decidimos que eso dejó de ser así, sino todo lo contrario. Los monumentos del siglo XIX fueron contestados casi inmediatamente e incluso, ¿no? La misma ignorar el monumento o desplazarlo hacia un lugar fuera de los centros cívicos fue una forma de rechazarlo, ¿no? Hay muchas estrategias y muchas formas de destruir, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, con la cuestión de
que para nosotros es interesante para pensar tanto monumentos como antimonumentos, ¿no? Vuelvo y pongo ahí esa línea final que me parece fundamental, que es pensarlos como marcas para la memoria, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto podemos terminar esta segunda clase y nos vemos entonces en la próxima clase, que va a ser sincrónica. Les pido entonces que, teniendo en cuenta esta consigna que les dimos con Manuela, ¿no? de elegir, ¿no? una obra para analizarla, ¿no? La idea de la clase también va a ser que podamos interactuar también entre nosotros, que ustedes, vamos a hacer una primera parte de la clase en donde vamos a hacer un poco más esta explicación teórica, y la idea es que la segunda, ¿no? Vamos a hacer una explicación teórica sobre iconoclasia, y en la segunda, si ustedes, si no tienen todos, no hay ningún problema, pero si tienen una idea, si tienen una obra que les gustaría analizar, no es simplemente vamos a armar un espacio para que ustedes puedan decir, a mí me gustaría trabajar con esto, por ahí nosotros les podemos dar bibliografía o pensarlo juntos. Bueno, la idea es que ese trabajo tenga... sea también como una oportunidad para que discutamos, ¿no? estos temas que vimos durante la clase. Bueno, nos vemos entonces en la próxima.